Tardes, 2 de la tarde con 2 minutos en este día domingo 19 de octubre del año 2025 desde Stockton, California, la Unión Americana, hora del Pacífico, 2 de la tarde, 3 minutos. Damos inicio a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Como Iglesia Bíblica El Calvario en Lodi, California, pero ahora en nuestro hogar, en Stockton, California, estamos dando obediencia a la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, tanto en la obra personal y usando las redes sociales, una vez más para predicar el Evangelio de la salvación, las buenas noticias consumado por nuestro Señor Jesucristo, sus sufrimientos para pagar el precio de vuestra salvación y de la salvación a todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Estamos aquí recorriendo la historia bíblica del plan eterno de nuestro gran Dios, creador del universo, y de su Hijo amado, que ya desde el Antiguo Testamento el Dios de gloria viene preparando a su Mesías. Viene preparando a aquel que va a poner solución para bendecir al hombre, para quitar el pecado, la maldad, la muerte espiritual que habita en todo ser humano a causa del pecado y que se encuentran separados del Dios eterno por ese gran mal llamado maldad, pecado, transgresión, iniquidad. Y Jesucristo es el único dentro de ese plan eterno elaborado antes de la creación de este mundo. Y ese plan se viene desarrollando a lo largo de la palabra de Dios, a través del libro de Génesis, donde se encuentra ya los primeros pasos de esa semilla que tiene que ir germinando en cada libro para establecer un reino universal, el Dios eterno, en donde el rey que va a dirigir, que va a gobernar con justicia, con santidad, es nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado mirando el verdadero significado del Evangelio. ¿Dónde se encuentran esas buenas noticias de salvación? Y estamos viendo que no se encuentra en buenas obras, no se encuentra en una religión, ni en filosofía humana, sino que se encuentra en todos los hechos y actos de los sufrimientos, tanto físicos como espirituales, de nuestro Señor Jesucristo, donde había una hora, un momento en que las escrituras se tenían que cumplir.
tanto lo que ya venía trabajando en la mente del pueblo de Israel a través de las fiestas solemnes para Israel, en donde nosotros ya empezábamos a ver los sacrificios que se venían haciendo en el Antiguo Testamento, como la ofrenda del holocausto, que nos lleva exactamente a un sacrificio donde ese sacrificio en el Antiguo Testamento se tenía que quemar todo totalmente ofrecido para el Señor. Así como nuestro Señor Jesucristo se ofreció totalmente en cuerpo, en alma y en espíritu, en olor fragante, como ofrenda por el pecado, donde nuestro pecado fue juzgado. Hubo un juicio del Dios Padre eterno para castigar nuestro pecado, para que nosotros podamos ser libres de la condenación del infierno, de los sufrimientos que hay en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que Jesucristo nuestro Señor es nuestro sustituto, así como se hacía en el Antiguo Testamento, en aquellas ofrendas del holocausto, donde los hombres ponían sus manos sobre el sacrificio, sobre el animal inocente, reconociendo el hombre que era pecador y que merecía la muerte, pero en vez de que el hombre sufra la muerte, un sustituto, un animal inocente, y por medio de la fe reconocían su pecado y su maldad. Y así era como se acercaban al Dios Santo, al Dios Eterno. Había también una ofrenda que se le conocía como la ofrenda de paz, ahí en Levítico capítulo 3. Y ahí podemos ver diferentes sacrificios, como también el sacrificio por el pecado en el capítulo 4. Pero en las Escrituras ya existen muchas sombras de lo que nuestro Señor Jesucristo va a realizar en la cruz del Calvario. Nosotros ya hemos tocado aquel sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo durante todo su ministerio, que deseaban su muerte y que siempre lo menospreciaban, porque era la luz que alumbraba a los hombres que vivían en tinieblas, y los hombres no podían esa luz soportarla. La luz de Jesucristo, la luz de la justicia, la luz de la santidad, la luz de la pureza, la luz de la confrontación, que es la verdad que Jesucristo predicaba. Los hombres que viven en tinieblas y en pecados no soportaban la verdad que Jesucristo mismo predicaba. Eso se repite y ha sido constante durante toda la historia de la humanidad. En el huerto del Getsemaní ya hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo, en esa prensa, Él fue prensado. Su voluntad la puso bajo los pies del Padre y dijo: Padre, esa copa que tú me das a beber, esa copa de juicio, de castigo sobre mí, sobre Cristo Jesús como el sustituto. Él estaba totalmente consciente de todo lo que venía sobre él. Él lo sabía. Y aún así, él siguió avanzando en obediencia al Padre.
hoy en día vamos a ver la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando es colgado, cuando es clavado en una cruz, allá en el monte Gólgota. Y como lo he repetido muchas veces, la palabra de Dios, los evangelios no nos dan muchos detalles. Como por ejemplo, el detalle del azote, que ya lo vimos la semana pasada. No nos da muchos detalles, solamente dice que Pilato lo mandó a azotar y es todo. Asimismo, la crucifixión. No nos dan los evangelios todos los detalles de la crucifixión, pero sí podemos encontrar un lugar dentro del canon bíblico en el Antiguo Testamento donde Dios reveló esa crucifixión. Y en ese Salmo capítulo 22 vamos a observar la revelación de Dios, cómo el Señor viene detallando paso a paso lo que nuestro Señor Jesucristo iba a sufrir en el monte Gólgota 1000 años adelante. Y es sorprendente, hermanos, el Salmo 22. Cuando nosotros estamos leyendo, tal parece que el escritor, el Espíritu Santo a través de David, tal parece que estaba sucediendo en ese momento la crucifixión, porque él sí lo viene detallando paso a paso. Y tal como en los evangelios está escrito, se viene cumpliendo todo dentro de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero en los evangelios no hay mucho detalle. Solo 3 horas, 9, 10, 11 y 12 del mediodía, solo 3 horas, los hombres pudieron ver al Cordero de Dios inmolado, desechado y despreciado, desfigurado, donde no había parecer en él. Solo 3 horas, porque de las 12 de la tarde del mediodía hasta las 3 de la tarde fue totalmente tinieblas. 6 horas colgado en una cruz, 3 horas con luz del sol y 3 horas en tinieblas que el Señor no quiso mostrar más de lo que estaba sucediendo allí y satisfacer los deseos morbosos de los hombres. En esa total oscuridad de 3 horas fue donde dijo nuestro Señor Jesucristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí vamos a ver la transferencia de nuestros pecados sobre aquel Cordero sin mancha y sin contaminación, y puro y santo y más sublime que todos los cielos. Eran puestos mis pecados sobre él. Allí estaba sucediendo que algo nosotros no podemos explicar, conocido, hermanos, como la imputación de nuestros pecados. Ese sufrimiento espiritual de nuestro Señor Jesucristo, tan horrible, tan horrendo, tan doloroso, de que Él, sin pecado alguno, todo lo sucio y lo perverso fue puesto sobre Él, como si Él hubiese pecado, como si Él hubiese cometido lo más oscuro y lo más perverso de las tinieblas, porque se puso en nuestro lugar. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios no hay mucho detalle, pero quiero leer allí en Mateo capítulo 27,
y el versículo 32. Voy a leer Marcos 15, 21, Lucas 23, 26 y Juan 19, 17, en donde nos habla solamente y allí fue crucificado, y allí fue crucificado, y allí fue crucificado. No nos habla de los clavos, no nos habla, hermanos míos, de esos sufrimientos horribles donde perforaron sus muñecas y sus pies. No nos habla de eso. Pero el Salmo capítulo 22 sí nos da ese detalle. Y lo vamos a hacer con ese paralelo. Salmos 22 y algunas partes del Evangelio de los hombres de Dios como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dice así la palabra de Dios. Antes de comenzar, Señor, te doy las gracias en esta tarde, Señor, por esta bendición que tú me das, Señor, y que fortalece nuestra fe. Cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos del entendimiento para ver las maravillas de tu ley y darnos cuenta ese precio tan alto que solo tú lo puedes pagar y lo pagaste, Señor, en la cual debe de moverme a gratitud, debe de moverme a amarte más por lo que has hecho por nosotros. Porque la verdad, Señor, es que hemos abandonado esta bendición, Señor, del cielo que fue entregado por nosotros en la cruz. Lo hemos olvidado, nos hemos alejado, Señor. Y es por eso que vivimos así en estos tiempos, Señor, en donde tus hijos hemos sido ingratos. Perdónanos y límpianos con tu sangre, Señor, y aviva, por favor, el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, para amarte más, para amar a nuestro prójimo, para amar tu iglesia, para amar a nuestros hermanos, para amar la gran comisión, para amar a tus siervos que han entregado sus vidas, Señor, para predicar tu evangelio glorioso. Porque tu evangelio es glorioso, es incomparable, más grande que cualquier piedras preciosas, que cualquier tesoro terrenal. Jesucristo mismo en la cruz y Jesucristo resucitado y ahora Jesucristo glorificado. Gracias, Señor. Solo te pido de sabiduría y de la dirección de tu Santo Espíritu, y que un alma, Señor, a través de este mensaje, en cualquier parte del mundo, Señor, ilumina su entendimiento y pueda, Señor, tu Santo Espíritu convencer de pecado, de justicia y de juicio. El poder del cielo es el evangelio de la salvación, lo que hiciste en la cruz. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, voy a leer. Dice, cuando salían, Mateo 27, 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, a nuestro Señor Jesucristo le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. No quiso beberlo. Ahora Marcos 15, 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Y le dieron a beber
vinagre, vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, otra vez, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevarían cada uno. Era la hora tercera, cuando le crucificaron, 9 de la mañana. Lucas 23, 26 dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que le llevase tras Jesús. Seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis. No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos. Dice aquí, versículo 30, entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Juan capítulo 19 y el versículo 17. Y él, Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Es todo lo que dice. Nada más. Y allí lo crucificaron. Todos los evangelistas dicen: y allí lo crucificaron. Pero no hay detalles de ese sufrimiento horroroso. Pero sí nos los da el Salmo 22. Y allí le crucificaron, dice Juan. Y luego sigue diciendo: y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Aquí, hermanos, ya leímos los 4 evangelios, que no nos da detalle de esta horrible pena capital, pena de muerte. Sí, no hay mucho detalle. Mateo dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene. ¿Cuando salían de dónde? Cuando salían del pretorio, donde Pilato ya había sentenciado a causa de la multitud y del pueblo y de los principales sacerdotes que pedían que Jesucristo fuera entregado a la muerte. Pilato allí da el juicio judicial, y entonces va y lo azota, y de allí salen rumbo al monte Calvario, rumbo al monte Gólgota. Es el mismo monte, mis hermanos, donde 2000 años atrás, antes de que Cristo sea crucificado, 2000 años atrás, el Señor de toda gloria ya viene revelando a través de una tipología que en ese mismo monte iba a ser crucificado el Hijo amado. Y allí lo revela en Génesis, hermano mío, capítulo 22. A través de la vida de Abraham y su único hijo, a quien amas, le dijo el Señor a Isaac. Y salen ellos a ofrecer ese sacrificio a su hijo amado, una figura del padre y del hijo amado, que le llevaron 3 días para llegar a ese monte. Al monte Moría, en ese tiempo así se conocía ese monte. Y es el mismo monte donde nuestro Señor Jesucristo va a ofrecer su vida
por los hombres pecadores como yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no teníamos comunión con el Dios Santo, con el Dios Eterno, que estábamos separados totalmente, espiritualmente del Creador. Y aquí vemos entonces que Jesucristo sale del pretorio cargando el madero. Tal parece que ese madero se le conocía como patíbulo, quizás 80 libras, 90 libras de peso. Pero vemos a un amado Señor Jesucristo sin mucha fuerza, bien desgastado, bien golpeado del rostro, alrededor de la cabeza, con los nervios dañados de la corona de espina, dolores en el cuello y en el hombro, la espalda y los glúteos y las piernas y los tobillos totalmente desgarrados, surcos por el azote, desangrado totalmente, con ya un desequilibrio fisiológico en él, desequilibrio en el riñón, desequilibrio en el corazón, desequilibrio en el sistema nervioso autónomo, desequilibrio en el sistema nervioso central, desequilibrio en el sistema respiratorio, desequilibrio en el sistema urinario. Ahora le ponen el patíbulo, el madero, y tal parece que las manos la amarraban a ese madero. Y sale caminando fuera de la muralla de Jerusalén, porque hasta con eso Jesucristo en el Antiguo Testamento, en una ofrenda conocida en el capítulo 4 de Levíticos como la ofrenda por el pecado, esa ofrenda tenía que ser quemado fuera del tabernáculo, fuera del pueblo. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo es llevado fuera de las murallas y va caminando desde el pretorio de Poncio Pilato, y una gran multitud de gente, porque era un gran espectáculo. La gente eufórico por sangre, eufórico por ver un espectáculo de crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo comienza a caminar entre las calles empedregadas de Jerusalén, rumbo al monte Gólgota, con el patíbulo, con el madero, exactamente como Dios Padre lo revela en Génesis 22, cuando Abraham le pone la leña a su hijo Isaac. Y su hijo Isaac sube el monte con ese madero para el sacrificio. Allí nuestro Señor Jesucristo lo estamos viendo por una tipología de lo que el mundo ya estaba el Señor preparando para su venida. Y dentro de su gran conocimiento, el Dios eterno, conocedor de toda la raza humana, tanto el pasado, el presente y el futuro, y de todos los que vamos a vivir según su voluntad y su propósito, lo hizo pensando en nosotros, para darnos lo mejor, para
para darnos el paraíso, para darnos la vida eterna, para revelarnos una gran salvación y que el hombre pueda contemplar ese amor eterno, ese amor entrañable, ese amor ágape, ese amor que solo Dios lo posee. Para que a través del amor de Dios mostrado en Jesucristo, nosotros podamos amarle con toda nuestra mente. Y vale la pena amar a nuestro Señor Jesucristo con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros sentimientos, entregar nuestra vida a Él. Y que nada ocupe ese lugar que solo nuestro Señor Jesucristo lo debe de ocupar. Ningún deseo carnal, ningún pecado temporal debe de ocupar el lugar de nuestro precioso Salvador por lo que hizo por nosotros, para darnos perdón, para arrebatarnos del fuego eterno, para quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tesoro eterno. Este mundo es temporal, solo vamos de paso. Hay dos lugares eternos: el infierno eterno, el lago que arde con fuego, azufre. Todos los que no quieren oír el evangelio de la salvación, todos los que no quieren arrepentirse de sus pecados, todos los que hay incredulidad en ellos, son ellos mismos por decisión propia que escogen ese camino. No es el Dios de gloria quien envía al hombre a la condenación. Sí, la condenación ya está a causa del pecado. Jesucristo vino para salvar al que ya está condenado, como dijo el apóstol Pablo, que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios a causa del pecado, tanto judíos como griegos como gentiles. Y aquí vemos entonces que el Cordero de Dios que va a ser sacrificado en el Gólgota, donde nuestros pecados van a ser puestos sobre Él, y la condición en que Él llega allí, totalmente sin fuerzas, totalmente desangrado, totalmente golpeado, exteriormente, internamente, pero Él iba consciente de que a través de su sacrificio muchos recibirán el perdón de pecados, muchos recibirán la vida eterna, muchos vendrán al conocimiento de la verdad, muchos tendrán lugar en la gloria después de abandonar este mundo. Nuestro Señor Jesucristo era consciente. Ahí llevaba la copa del Padre, por eso le dijo a Pedro: Pedro, mete tu espada, no pelees. ¿Acaso la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? El juicio del Padre para castigar tus pecados, Pedro, el juicio que vendrá sobre mí para que castigue el pecado de Juan, el pecado de todos los hombres. Esta copa que me dio el Padre la tengo que beber. ¿Listos? ¡Vamos! Viene el enemigo. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y más de 400, tanto principales sacerdotes, ancianos, soldados, caen a tierra junto con Judas. Es solo eso para mostrar que nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre no han perdido el control de todo lo que está por suceder, sino que se va a mostrar la soberanía del Dios eterno sobre la cruz del Calvario, donde tal parece que el enemigo prevalece, pero no es así, sino que ahí va a ser derrotado el mal, ahí va a ser derrotado el pecado, ahí va a ser derrotado los principados y las
potestades, Satanás mismo, todo va a ser derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario, en la sepultura y en la resurrección que luego la iglesia tiene que proclamar. Esas son las buenas noticias. Dios está esperando, como dice Pablo, que todos los hombres manda que se arrepientan. El arrepentimiento, el perdón de pecados, la gran comisión, por lo que Jesucristo hizo en la cruz, para que el hombre tenga vida, pero no una vida, sino una vida espiritual, un nuevo nacimiento, la potestad de ser llamado hijo de Dios, la redención de su alma de las tinieblas a la luz, el poder ser partícipe en el reino de Dios sin el sacrificio de Jesucristo, sin aceptarlo, sin entenderlo, lo que es la justificación, lo que es la imputación de mis pecados, lo que Cristo mismo vivió en la cruz del Calvario, lo tenemos que entender, pero por iluminación del Espíritu Santo y por la predicación del Evangelio de Jesucristo, es la única forma como nosotros podemos comprender ¿qué es la salvación? ¿De dónde proviene? Muy poco lo oímos y muy poco se predica. ¿Cómo creerán si no hay quien predique? ¿Cómo creerán? Aquí entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a ese monte, el monte Gólgota, hebreo, monte de la calavera, latín, vemos a nuestro Señor al llegar al monte Gólgota, totalmente como ya las Escrituras lo venían revelando, menospreciado como dice Isaías, azotado como profetizó Isaías 700 años atrás, herido, sin parecer en su rostro, no parecía humano. Así iba nuestro Señor Jesucristo, con los músculos de la espalda totalmente desgarrado, la burla de los soldados, la burla de los principales sacerdotes, la burla de la multitud de gente del pueblo. Él no abrió su boca. Él no abrió su boca, él cayó como un cordero que es llevado al matadero. Cuando llegan al monte, antes de clavar o de horadar, como dice el Salmo capítulo 22 y el versículo 16, mira lo que el Espíritu Santo nos revela aquí. Y dice la palabra de Dios: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y aquí está la crucifixión. Horadaron mis manos y mis pies. Atravesaron mis manos y mis pies. Le hicieron orificio mis manos y mis pies. Aquí vemos claramente en el Salmo 22, 1000 años antes de que sucediera. Tal parece que el salmista lo estaba viviendo y lo estaba mirando
describiendo todo lo que es la crucifixión. Pero antes de horadar, antes de que sea clavado, a todos los crucificados se les tenía que dar, como dice aquí el evangelista Mateo, antes de eso le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Vinagre mezclado con hiel. Pero él dice que no quiso beberlo. No quiso. Vinagre mezclado con hiel. Marcos le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó. Porque ese vino, hermanos, mezclado con mirra, era una bebida narcótica, era un analgésico, tenía propiedades analgésicas y se le ofrecía a los condenados durante su crucifixión para mitigar el dolor y disminuir el sufrimiento. Aunque también causaba ese narcótico que era potente, causaba desorientación, confusión mental, es un narcótico. Pero nuestro amado Señor y precioso Jesucristo lo rechazó. Él enfrentó la crucifixión sin el efecto de ningún sedante. Él sintió toda la ira del Padre. Él lo experimentó. Toda la ira divina. Él aceptó sufrir plenamente, de forma completa y total, en su sentido cabal. O sea, enfrentó la muerte con total conciencia. Él no necesitó de narcóticos, ni de analgésicos, ningún sedante. Él estaba consciente que Él vino para sufrir nuestro infierno. Él vino para tomar nuestros dolores. Él vino para pagar el precio de nuestra salvación y satisfacer la justicia divina del Padre que castiga el pecado del hombre, así como castigó el pecado en el huerto del Edén. Y la piel de unos animales que murieron inocentemente por culpa del hombre, también hubo juicio porque el hombre fue echado fuera del huerto. Así como Dios creador, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, castigó en el tiempo y en los días de Noé el pecado a través de un diluvio. Asimismo aquí Jesucristo nuestro Señor va a recibir ese castigo, la ira divina por nuestros pecados. Pero no vemos solamente a un Dios de furor que castiga el pecado, sino también vemos a la par su amor. En el huerto de Edén vemos su amor de que Adán no fue enviado a la muerte y a la condenación eterna, sino que recibió la gracia de Dios. En los tiempos de Noé lo mismo, hubo un lugar de salvación, el arca, con una puerta y un profeta predicando arrepentimiento para que el hombre no perezca a causa del juicio y de la justicia que demanda castigo sobre el pecado. Siempre el Señor ofrece estos dos: justicia y amor, justicia y gracia al mismo tiempo. Castiga el pecado y extiende su gracia. Ahí es donde el hombre tiene que escoger. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Si buscar esa salvación que el Señor ya lo ha puesto delante de nuestros ojos, o rechazarlo. Aquí nuestro Señor Jesucristo le están dando este vinagre o este vino, ¿sí?,
mezclado con mirra, que es lo mismo que el vinagre con hiel. A veces se usaba el ajenjo, pero era un poderoso narcótico. Nuestro Señor Jesucristo no lo usó, no lo quiso tomar. Él estaba dispuesto, sí, a poner su vida. Yo pongo mi vida, dice, por mis ovejas. Y así vemos que comienzan los soldados romanos con toda la experiencia que ellos ya tenían, porque ellos eran maestros en la ejecución de la crucifixión. Ellos habían sofisticado plenamente y tenían la práctica para meter los clavos en las muñecas de los que están sentenciados a muerte. Nosotros sabemos que aquí en el brazo tenemos dos huesos. Creo que es el cúbito y el radio. Y en medio de esos dos huesos, ellos palpaban y a través del tacto ponían esos clavos y amartillaban para que el clavo entrara en medio de los dos huesos hasta llegar a la madera o al madero. Por eso dice: horadaron mis manos y mis pies. Clavos que no eran desinfectados. Clavos que rasgaban el nervio. Un nervio que proviene del sistema nervioso y que pasa por la espina dorsal. Y es la que percibe el dolor. Y se presenta un ardor intenso por la fricción del metal de los clavos con esos nervios que son dañados. Cuando nuestro Señor Jesucristo es clavado en el patíbulo, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No entienden tu plan eterno. Viven en tinieblas. No tienen fe, no tienen esperanza. No conocen la verdad. Y el Señor, a pesar de todo el rechazo, de todo el escarnio, dice, cuando es levantado en aquella cruz, dice la palabra de Dios que antes de que sea levantado, lo desnudaron y le quitaron toda su ropa. Por eso en el versículo 18 dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Tenía la ropa exterior y la ropa interior. La ropa exterior se lo repartieron los soldados, pero la ropa interior era de una sola costura. Ese no lo podían cortar y repartirlo. Sobre ellas echaron suerte. Horadaron mis manos y mis pies. El precio a pagar para darnos una vez más salvación, que todo ser humano lo necesitamos, porque vamos a morir en cualquier momento, ya sea hoy
ya sea mañana o quizás un tiempo más adelante, no sabemos. Pero necesitamos pasar por ese sacrificio y que la sangre derramada nos limpie, nos perdone y podamos nosotros arrepentirnos de todo corazón, reconocer que hemos pecado y que nuestro pecado merece castigo, pero hubo un sustituto que vino de tierras lejanas, que se despojó de su gloria, que nació en un humilde pesebre, concebido por el Espíritu Santo, la simiente de la mujer que iba a golpear con un golpe mortal en la cabeza a la serpiente antigua, conocido como el diablo y Satanás, para derrotar al que tenía el imperio de la muerte. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tienen que oír las naciones. Eso es lo que tiene que oír toda criatura. Eso es lo importante, es lo principal, es la llave para abrir esa puerta y entrar al reino de Dios. La llave es Jesucristo en la cruz del Calvario, tomando mis pecados y puestos sobre Él. Aquí nosotros vemos, horadaron mis pies y mis manos. El evangelista Juan dice, él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí lo crucificaron. Allí lo clavaron en un madero. Una muerte que solo lo merecían los esclavos, los criminales, gente de lo peor, la peor calaña de gente, de lo más bajo, de lo más miserable. Era el que merecía esa muerte. Y dice aquí, hermanos, las palabras de Dios. Este sacrificio de Jesucristo, mis hermanos, lo que hizo en la cruz, desde un punto de vista del mundo, desde un punto de vista de los que no conocen al Dios eterno por medio de Jesucristo, para ellos solamente fue un asesinato cruel, porque ellos solo conocen a un Jesús histórico. Un Jesús histórico solamente, así lo conoce el mundo. Y ellos lo ven desde ese punto de vista como un asesinato cruel, porque solo ven a un Jesús Nazareno como hombre que sufrió una gran injusticia. Pero para la iglesia es un Jesús histórico, pero también es un Jesús que ha perdonado nuestros pecados. Es un Jesús autor y consumador de la fe. Es un Jesús que nos ha dado la salvación, la vida eterna. Nos ha dado la justificación, nos ha declarado sin culpa, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha hecho participantes de la herencia eterna en la casa del Padre. Nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es un Jesús histórico, pero es un Jesús de nuestra fe que estamos siguiendo. Y que creemos de todo corazón que pronto le veremos. Pronto estaremos con Él. Porque la vida es pasajera, es como la neblina en la mañana que se aparece por corto tiempo y luego se desvanece. Es como la hierba del campo, como la flor del campo que en la mañana surge y con los rayos solares se marchita. Nuestra vida es transitoria. Aquí estamos viendo nosotros, hermanos, entonces, que nuestro Señor Jesucristo en su crucifixión
nos vamos a detener un poquito aquí, en el versículo 16, y vamos a considerar algunos aspectos sobre su muerte. Aquí el salmista dice: me han cercado cuadrilla de malignos. O sea, Él está en la cruz y Él los mira, nuestro Señor Jesucristo, como una cuadrilla de malignos, como una cuadrilla de malvados que horadaron sus manos y sus pies. Aquí vemos nosotros que el rey David, 1000 años antes de que viniera Jesucristo, en donde en ese tiempo no se practicaba la crucifixión en Israel, que fue popularizado por los romanos, aunque ya tenía historia en cuanto a Egipto, a los persas, a los asirios, pero en Israel muy poco, no se practicaba eso. Y nosotros vemos que los soldados romanos que dieron cumplimiento a esta profecía, no sabían ellos nada del contenido de las profecías, pero que sí ellos mismos, sin darse cuenta, lo estaban cumpliendo, porque estaba escrito en el Salmo 22. Ahora, hablando de los sufrimientos del Señor, ese precio que pagó por nosotros, podemos hacernos nosotros una idea del dolor desgarrador que sintió nuestro Señor Jesucristo cuando clavaban sus manos y sus pies en la cruz. Podemos hacernos una idea de ese sufrimiento que Él tuvo durante varias horas colgado en la cruz, solamente colgado por esos clavos, sujeto por esos clavos, en donde, hermanos, no es nada comparado con las fotografías que usted observa en el mundo artístico cuando vemos al Señor en una imagen de un crucifijo o de una fotografía que no tiene nada que ver de la verdadera realidad de los sufrimientos. Clavar al reo en la cruz, clavarlo en la cruz, muchos dicen que se realizaba en el suelo, pero luego que era levantado, cuando caía en ese agujero, la parte central del poste, había una tremenda presión sobre el pecho, porque el peso del cuerpo del crucificado, todo su peso caía en las muñecas y en el pie del crucificado. Y eso le impedía tener una buena respiración. En ese estado y desnudo, nuestro Señor Jesucristo dijo: puedo contar mis huesos. Aquí lo vemos a nuestro Señor, en donde Él mismo nos habla de su desnudez. Horadaron mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Estando colgado en esa cruz, dice Lucas capítulo 23 y el versículo 33, que cuando llegaron a ese lugar del monte de la calavera y le crucificaron allí, y que Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen,
Dice que el pueblo allí estaba mirando ese espectáculo. Y aún los gobernantes, escribas, sacerdotes, ancianos, estaban allí. Y dice que se burlaban de él. Esa es la cuadrilla de malignos que le habían cercado a nuestro Señor Jesucristo. Y los soldados que agujerearon esas manos que nunca pecaron. Esas manos limpias, sin pecado, sin contaminación, que lo agujerearon por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra salvación. Esos dolores del infierno que está sufriendo nuestro Señor Jesucristo, con un rostro desfigurado, con una barba arrancada y colgado por 6 horas, solo a través de la presión de esos clavos y la espalda desgarrada, que cuando nuestro Señor Jesucristo quería respirar, tenía que apoyar un poco sus pies en el madero para poder respirar, y la espalda desgarrada hacía fricción con el madero, haciendo el sufrimiento aún más cruel, aún más horroroso, por nuestra culpa y por nuestro pecado, por nuestra salvación. ¡Ay de aquel que desprecia el sacrificio de Jesucristo! Solo queda una expectación de hervor de fuego. Solo queda una condenación por nuestros pecados, porque despreciamos la salvación, despreciamos el sacrificio, despreciamos el precio pagado por nuestros pecados, no queriendo arrepentirnos. Y aún viene lo más duro y lo más difícil, porque por 3 horas esa cuadrilla de malignos estaban observando y se estaban burlando aún de él, y le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo levantas, bájate de allí. Hasta un mismo ladrón lo injuriaba. Los soldados se burlaban de él. Una cuadrilla de malignos lo habían cercado. Ahí vemos nosotros que él estaba totalmente desnudo. ¿Entiende eso? Sin ninguna ropa. Era una vergüenza para los judíos, y yo creo que para nosotros mismos es una vergüenza andar desnudos, en donde todo mundo observa tu cuerpo, donde todo mundo observa tus genitales. El que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, ahora está colgado en una cruz, y ahí lo vemos nosotros desfigurado totalmente. Eso quiere decir el cordero inmolado. No tenía apariencia humana. Y allí nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sus vestidos fueron desgarrados. Eso quiere decir que cuando Él fue desnudado, hermanos, Cristo había quedado, nuestro Señor, totalmente desnudo en la cruz. Y lo hizo por nosotros. Lo hizo por nuestro pecado. Esa desnudez
que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y no abrió su boca, Él enmudeció. Ahí estaba nuestra salvación, para que a través de los sufrimientos, esa desnudez que nosotros tenemos, que es nuestro pecado en la misma presencia del Señor, su justicia nos vista, su manto de justicia cubra nuestro pecado, cubra nuestra vergüenza. Pero Él fue el que tuvo que pasar y sufrir ese momento de la desnudez. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, cuando estaba vestido de la gloria de Dios Creador y tenía una relación estrecha, una comunión con su Creador, porque no había pecado, no había muerte. Pero cuando el hombre pecó, se apartó la gloria de Dios, se perdió la comunión, se perdió la relación. Y como se alejó la gloria de Dios, entró la vergüenza, entró el miedo, y el hombre se da cuenta de su desnudez. Esa desnudez que un día nuestro Señor Jesucristo quitaría por su sacrificio al hombre por medio de la fe en su sacrificio. Aquí vemos, hermanos, como en Juan 19, versículo 23 y 24, que los soldados romanos fueron los que se encargaron de la ejecución y tenían el derecho de quedarse con la ropa de los que eran crucificados, de los condenados. Este reparto de ropa que ellos hacían para ellos en ese tiempo de la crucifixión ya era lo último de la burla, de la deshonra, lo último de la vergüenza, el triunfo definitivo para los enemigos, en donde el crucificado ya no necesitaría más la ropa, porque iba directo a la muerte y a una fosa. Este reparto de ropa lo hacían para humillar públicamente al condenado, para producir un descrédito, una injuria, una infamia para nuestro Señor Jesucristo, una vergüenza y un deshonor para el Rey de Reyes, un oprobio, pero todo por amor a nuestra alma, todo por amor al perdón que necesitamos para ser salvos. Este mundo, hermanos míos, no es eterno. Hay vida eterna y hay condenación eterna. Acepta el sacrificio de Jesucristo. Nunca predicamos que aceptes nuestra religión, que aceptes nuestra denominación. Nunca predicamos eso. Acepta el sacrificio de Jesucristo. Arrepiéntate de tu pecado y lávate en la fuente sin igual de la sangre de Emmanuel, Dios con nosotros, el que se despojó de su gloria, aquel que comparte la gloria con el Padre,